Lo que puedes, la conclusión puede ir enlazada con el que si tú en un día no estás bien, te puedas permitir no estar bien con el mundo. Es decir, No, en ese pero sentido lo entiendo, pero... también se aplica con lo otro en el sentido de que, básicamente, que tú tengas más experiencia siendo empático o siendo asertivo, no hace que no sea difícil para ti. Que es por donde ha empezado todo esto y yo, pues claro, me he desviado, sí, pero no pasa nada. es la cuestión de cuando, aunque tú intentes ser siempre que puedas asertivo y empático y tú tengas la costumbre y tengas las estrategias, sigue siendo difícil. Porque somos humanos y porque precisamente las emociones muchas veces nos vamos a ser fáciles de entender, nos nublan. Y hace que muchas veces no seamos capaces de procesar la información como nos gustaría o de hablar como nos gustaría. Y eso es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Hola. Sí, yo la teoría me la sé. Lo que pasa es que luego soy muy temperamental. Por eso digo, quiero decir, que tú sepas la teoría no hace que sea fácil aplicarla. Que tú tengas experiencia no hace que siempre puedas ser empático. Claro, es decir, que siempre lo hagas no, pero que lo puedas hacernos con más frecuencia. Ah, bueno, sí, claro, Y facilita. eso También, ¿vale? Que también es muy importante el autoconocimiento en esto. En plan, hay ciertos síntomas que experimentas cuando ves que las emociones te nublan. Sí. Que es momento de decir, vale, no se hace nada. Y no se hace nada hasta que estemos en un estado mental objetivo. Que eso, por ejemplo, a mí es lo que me evita entrar en modo destrucción masiva. O sea, porque lo noto y digo, no, y ya te calmas y luego puedes afrontar las cosas de una forma mucho mejor. Pero sí, es una cuestión de práctica y de autoconocimiento. Es que eso además forma parte en sí de la asertividad. O bueno, de las habilidades sociales para comunicarte. Que es el saber cuándo puedes tener una conversación y cuándo no puedes tener una conversación. Porque no siempre vas a estar en condiciones de hablar con alguien de un tema difícil y muchas veces recibimos mensajes de texto que nos sientan mal o tenemos una conversación difícil y automáticamente, como nos sentimos atacados, nos enfadamos. El problema del enfado es que sirve para defendernos, ¿vale? Y como método de defensa tenemos un bloqueo que hace que muchas veces lo que nos dicen mientras estamos enfadados no lo vamos a procesar hasta tiempo después. Claro. Y en ese momento no vamos a pensar con claridad. De hecho, en el ejemplo que pone Cristina, es muy fácil que ciertos momentos o ciertos estímulos hagan... Bueno, voy a explicarlo de otra forma. Cuando tienes una reacción que dices, porque esto me ha generado una reacción tan exagerada, o de repente estoy comportándome como una cría, o sea, ¿qué es esto? Muchas veces es porque ese estímulo ha hecho que tengas una regresión, otro momento de tu vida en el que o te sentías abandonado o cualquier cosa, y realmente tu reacción no tiene que ver con lo que está haciendo esa persona, tiene que ver con algo que no has tratado antes, y eso también es muy importante identificarlo. Claro, lo que pasa es que eso es un sentimiento muy difícil de encontrar, porque... Yo lo definiría como muy racional. No entiendes por qué pasa, pero sabes qué pasa. O sea, no sabes qué es eso, Más pero bien sería como, ¿qué cojones es irracional, esto? ¿no? ¿Has dicho irracional o racional? Irracional. Ah, vale, no, es que sí, había sí, entendido sí. racional yo Yo también. también. Ah, pues irracional. Es como, no sabes por qué estás reaccionando así, eres consciente de que es exagerado y no sabes de dónde viene. Básicamente, pues eso es cierto que hay ciertos estímulos que de repente te hacen conectar con un momento de tu vida o con un sentimiento que tuviste. Y realmente tú a veces puedes tener reacciones exageradas, por decirlo así, frente a pues pequeños detalles. Y precisamente por eso es importante pararte a pensar, relajarte y darte cuenta de que a lo mejor ese estímulo no es el que te está haciendo daño. Y luego, aparte de esto, pues está que nosotros tenemos una predisposición a encontrar patrones. Entonces, nosotros tenemos una predisposición a crear lo que nosotros llamamos como guiones. Cuando una situación se da en nuestra vida, luego tendemos a atribuir a otras situaciones las mismas características que a esta, o que va a concluir de la misma manera. Entonces tendemos a reaccionar asumiendo que esas dos situaciones son iguales, y no lo son. Y por eso es súper importante detectar guiones equivocados, porque hay veces que los guiones nos ayudan a identificar situaciones antes de que nos pasen y nos ayudan a prevenir que nos vuelvan a hacer daño. Pero hay veces que lo único que hacen es entorpecernos.
Pero es que pueden ir de lo más específico a lo más general. Yo, por ejemplo, ayer veía un vídeo sobre 6 formas en las que saboteas tu vida, vamos. Y eso, y decía, por ejemplo, que un pensamiento que suele tener mucha gente o un patrón que se ha aprendido es que todo el mundo me abandona. Y no necesariamente es verdad, pero tú lo tienes aprendido por comportamientos que has visto en tu familia, experiencias en la infancia, y lo tienes asumido y puedes llegar incluso a autosabotearte o simplemente a tener muchísima inseguridad y muchísima ansiedad en torno a ese tema. Y es muy común y se ve en mucha gente. Y como esos muchos más, o sea que no tiene por qué ser me ha dicho esta palabra en concreto, que me dijo no sé quién, cuándo no sé cuántos. No, y además muchas veces son conexiones inconscientes. No estás pensando en ese momento preciso. De hecho, muchas veces puedes tener regresiones, como tú has mencionado, pero pueden ser puramente emocionales. Mientras que hay otras que sí que pueden ser más cognitivas y que te pueden transportar a qué pensabas en cierto momento o ciertas frases que te hayan dicho. Es que realmente puedes mostrar como regresiones en distintos ámbitos. Claro. De hecho, confírmame si es verdad.